El Departamento de Estado acaba de publicar un informe titulado Cuba, la capital del siglo XXI, la capital del comunismo en el siglo XXI, donde presenta al régimen cubano no solamente como la dictadura represiva que sabemos que es, sino como una maquinaria de espionaje, de infiltración, de propaganda y de subversión contra Estados Unidos. Acabo de salir de una reunión en el Departamento de Estado, con funcionarios del Departamento de Estado, quiero decir, donde dejan muy claro que esta amenaza se va a tomar como lo que es, como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el documento mencionan casos como el de Ana Belén Montes, Víctor Manuel Rocha, la Red Avispa, el uso de organizaciones de solidaridad como instrumentos de influencia. Para entender cómo funciona esta lógica dentro del aparato cubano, vamos a hablar con Pepe Cohen, ex oficial del régimen cubano, quien también, por supuesto, ha trabajado con la CIA y ha destapado toda esta maquinaria del régimen de penetrar en los Estados Unidos. Pepe, bienvenido. Gracias, Mario, una vez más. Pepe, como ex oficial del régimen, esto lo hemos hablado tantas veces, cuando se lee este informe del Departamento de Estado, ¿te parece exagerado o crees que ya Washington está llegando tarde a algo que hemos hablado tantas veces? Bueno, ni siquiera me parece exagerado. Todavía hay muchas cosas por explorar y por descubrir. Acuérdate que Cuba ha trabajado todo este tema contra Estados Unidos con un presupuesto completamente abierto. Recuerda que Cuba, dentro del aparato de inteligencia, además del Departamento M1, que atiende a Estados Unidos con todas sus secciones, está el Departamento M8, que antes era MB, ahora no sé cómo se llamará, que justamente era el encargado junto con el ICAP de hacer todo este trabajo que data desde cuando tú no habías nacido y yo era un bebé en la década del 60. Ya Cuba estaba haciendo este trabajo en contra de Estados Unidos a través de la Brigada Venceremos. Si tú te pones a mirar ahora los líderes de la izquierda radical en Estados Unidos hoy en día, todos sin excepción, están en contacto con Cuba. Muchos participaron de estas brigadas preparadas por el ICAP, que lo maneja el servicio de inteligencia. Yo no te puedo decir, y si te pudiera decir, no lo diría, porque eso lo sabe el FBI, cuántas de estas personas han sido reclutadas. No solamente como agente, porque para ser agente del servicio de inteligencia tiene que tener acceso a información secreta. Es considerado un agente cuando la educación cuando el trabajo es consciente y tienes acceso a información secreta como Ana Belén Monte. Pero muchos se convirtieron después en vínculos útiles, en relaciones de confianza para influir en la política de Estados Unidos y para subvertir, que es muy importante, subvertir desde adentro la democracia estadounidense. Yo puedo poner algunos ejemplos. Está Medea Benjamín, está Manolo de los Santos, está Karen Bass. Karen Bass es la alcaldesa de Los Ángeles y fue miembro de la Brigada Venceremos. Está Angela Davis, yo no sé si tú acuerdas, pero aquella señora que nosotros éramos niños, ¿te acuerdas? Tengo aquí una lista: Cornel West, está Susan Rosenberg, vinculada a Thousands Currents, está Leslie Kagan, están Brian Baker, está Gloria de la Riva. Están todos estos tipos que hoy ocupan papeles de líderes de la extrema izquierda, y todos, sin excepción, o han tenido vínculos con Cuba o han participado, visitan frecuentemente Cuba. Definitivamente Cuba ha usado las leyes y la democracia de este país para atentar contra y tratar de subvertir. ¿Ok? Hasta Black Lives Matter tiene vínculos con Cuba. Lo acaban de mencionar, me alegro que lo digas porque, repito, yo acabo de salir de una conferencia de prensa que dio el Departamento de Estado y dos funcionarios del Departamento de Estado acaban de hablar de todo esto. Le hemos hecho varias preguntas. De hecho, hablaron del grupo este de los socialistas democráticos de América, grupo que es hoy muy activo y que ellos dicen abiertamente, básicamente lo que dicen, y se los puedo leer le puedo dar el quote exacto, dice que ellos los consideran como los nuevos, como la nueva avanzada del régimen cubano aquí en los Estados Unidos y de los intereses, ¿no? del régimen cubano, una nueva etapa de influencia cubana en Estados Unidos. El DSA es para nosotros la próxima generación de la operación de influencia cubana en Estados Unidos. Esto es lo que dijo un alto funcionario del Departamento de Estado
que, por cierto, ha mencionado, le dijo a Fox News que estaba muy bien su informe sobre estos grupos y la investigación que se está realizando sobre estos grupos. Ahora, el informe, Pepe, describe la estrategia cubana que está basada en espionaje, infiltración, en la propaganda, desde dentro del sistema, la mentalidad de trabajo digamos, de los organismos de inteligencia del régimen cubano es realmente contra los Estados Unidos, es un odio antiamericano. ¿Hasta dónde está esto? O sencillamente lo que quieren es convivir con Estados Unidos, como dicen hoy el Cangrejo y sus secuaces. No. La posición del Cangrejo y sus secuaces hoy en día no tiene, es la posición cuando no tienen opciones. Mira, si tú quieres ver lo que es la intención de ese gobierno, mira lo que pasó con el éxodo reciente, cuando se abrió la frontera. Lo convirtieron en un negocio criminal. Nunca ha habido un éxodo tan grande de cubanos, sabiendo que la mayoría podían morir y sabiendo que la mayoría estaban vendiendo sus casas para ir a Nicaragua. Y aún así, y ahí vinieron muchas personas que legítimamente querían venir a Estados Unidos, pero ahí mandaron a miles de personas mandadas por el régimen. Porque la intención del régimen cubano siempre ha sido burlarse. Oye, lo estoy diciendo desde hace 30 años. Burlarse de Estados Unidos, aprovechando la libertad, la democracia y todas las leyes que propician. Mira cómo estas personas viajan a Cuba, se reúnen con los enemigos de Cuba, que son el gobierno de Cuba. Tú sabes bien que alguien que haga eso en Cuba regrese y está en Villa Maristas. No sé si me entiendes. Entonces esta gente han sabido usar y han sabido reclutar, diría yo, a muchas de estas personas. Ahora nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que Karen Bass, que en el año 1973 fue parte de la Brigada Venceremos, es la alcaldesa de Los Ángeles, eso es lo único que sabemos. Y que además tiene una posición a favor del gobierno de Cuba. Eso es lo único público que sabemos. Pepe, a propósito de esto, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor peligro del aparato de inteligencia cubano para los Estados Unidos? El espionaje clásico, la propaganda. De hecho, mencionabas de cómo ellos conocen cada cosa y cómo llegar a determinar. Hay propagandistas del régimen cubano aquí en Estados Unidos que han estado optando por fondos federales, por subvenciones federales. Claro. Y propagandistas, además, que abiertamente han dicho que han venido aquí a Estados Unidos a contrarrestar al exilio y pidiendo grants. Y ni hablar de quienes le estaban consiguiendo los grants. Pero bueno, ¿qué crees que es más peligroso? ¿El espionaje clásico, la propaganda, la influencia política? Y algo que le preguntó el Departamento de Estado, el tema de las alianzas con Rusia, China e Irán. No, Cuba es un peligro en todo. Te voy a explicar por qué. Porque Cuba, lo mismo estafa al Medicare, porque se saben todos los mecanismos. Lo mismo mandan oficiales ilegales para Estados Unidos, porque te falsifican la historia de alguien y te lo incluyen, te lo meten en Estados Unidos como si fuera un puertorriqueño. Y lo más importante es que toda la información que ellos pueden obtener, tanto del gobierno como tecnológica, se la dan a los gobiernos hostiles a Estados Unidos. Países como Irán, organizaciones como Hezbollah, como la FARC, como el ELN, como Rusia, países como Rusia, como China, que sí tecnológicamente están preparados para desarrollar armas, para desarrollar misiles, muchas veces han obtenido la información a través de Cuba. Cuba no fabrica misiles, pero Cuba provee la información que obtienen a través de estos reclutamientos de espías en el mundo tecnológico. Y además, a partir de la información, imagínate una Navalén Monte, ponte a pensar, Mario, una Navalén Monte, analista del Departamento de Defensa, proveyendo la información a Cuba de los satélites que estaba mandando a Estados Unidos en la guerra, en el tiempo de la guerra de Afganistán. Esa información, cuán valiosa puede ser para los enemigos de Estados Unidos, para un país, un régimen como el iraní, para una organización terrorista como Hezbollah, para una organización como una Corea del Norte desarrollando armas, que muchas de las cosas que han desarrollado es copiando la tecnología. Es más fácil reclutar, escúchame, y eso lo sabe Cuba, eso lo sé yo porque trabajé en la inteligencia, es más fácil reclutar a un hispano
inmigrante, fíjate, o a un hijo de hispanos o de cubanos, inmigrantes en Estados Unidos que reclutaron coreanos, que reclutaron chinos, que reclutaron rusos. Es que culturalmente nosotros somos más afines. Y aquí las universidades, en todos los lugares, personas con resentimiento, personas que se... Mira, una de las cosas que usaba mucho Cuba a la hora de reclutar a esta gente era la discriminación. Le decían, ¿cómo tú te sientes discriminado? Tú, donde te tratan mal, te tratan... ¿No me entiendes? Mira, te voy a poner otro ejemplo para que tú veas. Una de las operaciones que montó la inteligencia cubana, para que tú veas a dónde llegan, fue reclutar a todos los bartenders y a todos los empleados de los restaurantes, escúchame, y de las cadenas alrededor de Langley, Virginia, donde estaba la CIA. Porque ahí estaba un happy hour. Mira cómo estudian todo, Mario. Es que esto hay que entenderlo. Esto hay que profundizar un poquito para darnos cuenta del peligro que representa Cuba. 90 millas ha representado toda la vida. Y entonces la idea era que esas personas fueran reclutadas para que caracterizaran en el tiempo de happy hours a estos funcionarios de la CIA o de entidades del gobierno, porque ahí está la Agencia de Seguridad Nacional, que iban ahí a tomar cerveza, a compartir, para que hicieran informes, para caracterizar, para buscar nombres, para saber quiénes eran, para que tiraran fotos. Imagínate que tú llegas a un restaurante y lo menos que tú te imaginas que la persona que te está sirviendo te está espiando. No sé si me... No, y sí. Muchas de esas personas eran inmigrantes. Entonces, la magnitud de la penetración que ha hecho durante años con un presupuesto abierto mientras los cubanos se están muriendo literalmente de hambre, Mario, es un crimen de lesa humanidad. De verdad que tú no sabes la satisfacción cuando yo veo las noticias que ustedes dan y los informes y las cosas que yo estoy viendo. Tú no te puedes imaginar la satisfacción que yo siento, porque es como decir, bueno, yo hice algo y finalmente lo han tomado en serio, aunque muchas cosas lo tomaron en serio en su momento también, ¿ok? No quiero decir que no, pero a veces subestimaban eso, lo subestimaban. ¿Por qué? Porque sí, adelante. No, lo que quiero decir es que efectivamente eso dice el informe y eso nos acaban de decir estos funcionarios del Departamento de Estado, de que habían subestimado el poder que tiene el aparato de inteligencia cubano. Y en el caso de China y Rusia, lo que me dijeron, yo le pregunté por eso específicamente, me dijeron que a medida que Cuba se ha vuelto más aislada ideológicamente, y estoy citando lo que me dijo un alto funcionario del Departamento de Estado hace unos minutos, ha seguido dándole a Rusia, a China e Irán más influencia en la isla, para controlar la economía, para hacer más espionaje desde su territorio y para poner más agentes de inteligencia extranjeros y terroristas extranjeros en su suelo a solo 90 millas de los Estados Unidos. El funcionario dijo que era una amenaza creciente y significativa. Ojo con eso, estamos hablando de un informe que puede servir de antesala a muchas otras cosas en relación con el régimen cubano. Yo creo que esto es bien importante. Pepe, no sé cómo lo veas tú. No, imagínate tú que una de las cosas que también ha usado Cuba siempre es involucrar a China, a Rusia y a Irán y a Corea del Norte, que yo no lo descarto porque también fui testigo de eso, porque también ellos quieren convertir a Cuba como un interés estratégico de estos regímenes hostiles a Estados Unidos. Lo que anda buscando Cuba también es protección. Lo que anda buscando Cuba es que Putin le diga a Trump, no te metas con Cuba. Lo que anda buscando Cuba es que el régimen de China le diga a Trump, no te metas con Cuba, porque ahí hay intereses míos. Y al final los que paran sufriendo esta realidad son los cubanos. Los que paramos sufriendo esta realidad por 67 años es una Cuba sumida en la miseria, totalmente destruida al servicio de estos asesinos y bandoleros a nivel mundial. Y Cuba anda buscando eso. Le está diciendo a Rusia constantemente, acuérdate que yo soy un pilar importante en tu lucha contra Estados Unidos. Estoy a 90 millas de ese país. Entonces, Cuba usa todo lo que está a su alcance. De hecho, yo estaba leyendo que tienen hasta preparado hacer manifestaciones con todos estos grupos de izquierda radical en caso de que ocurra lo que tiene que ocurrir y lo que esperamos todo que ocurra y que sabemos que va a ocurrir, que es la destrucción del régimen, o por una vía o por la otra. Pues ellos tienen la intención de hacer un llamado a todas estas organizaciones fanáticas de izquierda para que salgan a la calle, para que se manifiesten y para influir en la... Y para que atenten, nos lo dijo hoy el Departamento de Estado hace un ratito. También. Para que atenten contra centros de ICE,
contra centros de seguridad nacional, contra bases militares, etc. Sí. El régimen cubano es atacado por el gobierno de los Estados Unidos. Estas organizaciones izquierdistas tienen un plan para desestabilizar a Estados Unidos. Mira, había una cosa, ahora que tú me hablas de eso, que se llamaba el plan en tiempo de guerra, que a nosotros nos lo daban como... y que incluía la destrucción, te enseñaban a destruir un poste de electricidad con dinamita en Estados Unidos. ¿Ok? Te estoy diciendo el peligro que representa ese régimen para la estabilidad de Estados Unidos y de Occidente. Entre las cosas eran atentados terroristas de destrucción dentro de Estados Unidos, del metro, puentes de electricidad, ¿cómo se llama? Torres de electricidad, lugares estratégicos. No sé si tú has visto que aquí hay como unos lugares en las carreteras que a veces están cerradas, que tienen que ver con las torres de celulares, las antenas, que están normalmente bien cerraditas. Bueno, todo lo que era en Cuba, decían que los oficiales en el exterior y sus agentes tenían que estar preparados para de manera manual poder atentar con cócteles Molotov, con maneras de tumbar postes, la estabilidad y la tranquilidad de Estados Unidos. Te estoy hablando de hace 30 años. Y eso ha ocurrido y hoy se ha empeorado porque ellos se han dado cuenta que están más críticos que nunca en una situación terminal. Se vuelven más peligrosos. Bueno, Pepe, muchas gracias. Pepe Cohen, ex oficial de inteligencia, quien además ayudó a organizar una red de inteligencia dentro de Cuba para sacar información y que los ejemplos ahí tremendos, ¿no? Del informe, con esto cerramos, de cómo la CIA pudo entender después de una deserción de un oficial de inteligencia de que muchos de los agentes que supuestamente trabajaban para la CIA eran dobles agentes. Correcto. Impresionante. Yo de verdad les recomiendo que lean este informe. Está muy bueno, tiene más de 100 páginas, pero vale la pena leerlo porque refleja muy bien lo que es el régimen cubano por dentro. Gracias, Pepe Cohen. Gracias a ti, Mario. Gracias por tu labor a favor de Cuba y a favor de la libertad.